Ya lo manifestó Tania, nuestra primera ponencia de hoy día va a estar a cargo del doctor Martín Mitsuaray. Él nos va a hablar del manejo quirúrgico de la parálisis del tercer nervio. Y entonces, para presentar un poco al doctor Martín Mitsuaray, él es médico asistente del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, es médico asistente también de la Clínica Angloamericana. Realizó su fellowship en oftalmología pediátrica y estrabismo en el Instituto Nacional de Oftalmología, INO, y actualmente es también docente del Departamento de Cirugía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muchas gracias nuevamente, Martín, puedes empezar, por favor, a compartir tu pantalla. A ver. Muchas gracias a todos, buenas noches. Como ya dijeron previamente Tania y Abel, nuestra última reunión del año, esperemos que vengan muchas más. Ok, y gracias también por la invitación a dar una presentación acerca de lo que estamos haciendo en el hospital en cuanto a las parálisis del tercer nervio. Los pacientes que recibimos tienen algunas particularidades distintas que pudieran tener en otros centros y que vamos a mencionar posteriormente. Un recuerdo anatómico de por qué es tan complejo el manejo de esta patología, de esta entidad, y es que recordar que tiene su origen a nivel del mesencéfalo, ¿okay? Su origen real. El origen aparente está en la zona interpeduncular y de aquí sigue un trayecto en el cual las fibras motoras van a ir laterales a la carótida interna y también por la pared lateral del seno cavernoso para ingresar a través de la hendidura esfenoidal hacia la zona de la órbita. Es aquí en este lugar en donde se divide en dos ramas, una rama superior y una rama inferior. La rama superior va a inervar el recto superior y el elevador del párpado superior, mientras que la rama inferior va a inervar al recto medial, al recto inferior y al oblicuo inferior. Cabe también añadir que las fibras pupilares parasimpáticas, es decir, aquellas que van a producir miosis, el esfínter, van a inervar el esfínter del iris, viajan en conjunto con estas ramas. Y específicamente a nivel de la hendidura esfenoidal, acompañan la rama inferior hasta el ganglio ciliar que se encuentra a nivel del recto lateral. Recordar un poco también la etiología, que es muy variable y dependiendo de qué origen venga, van a haber muchos porcentajes diversos, pero siempre hay una diferenciación entre las causas en adultos con respecto a los niños. Por ejemplo, en los niños la mayor cantidad son congénitas, un promedio de un 50%, mientras que en adultos las causas vasculares, enfermedades vasculares y los aneurismas constituyen casi la mitad de los casos de estas parálisis del tercero. A diferencia, por ejemplo, en los niños, que el aneurisma es un porcentaje bastante bajo, entre un 3 a 7%. Otras causas, como traumas y neoplasias, están más o menos en los porcentajes equilibrados tanto en adultos como en niños. Esto es importante básicamente para, por ejemplo, solicitar algunos exámenes auxiliares. En el caso de los niños, solicitarles una angioresonancia o una angiotem, puesto que en ellos tiene que sedarse, tienes que aplicarle una serie de sustancias que eso contribuiría de cierta manera a aumentar la morbilidad. La incidencia de la parálisis del tercero también va a variar entre diversos estudios. Es así, por ejemplo, que los doctores Sousa y Prieto Díaz nos mencionan que es dentro de las parálisis oculomotoras, el tercer nervio está en un rango que va entre un 20 a 40%, mientras que las más frecuentes siguen siendo el sexto y el cuarto. El doctor
cuadro siempre nos decía de que más bien él veía mayor cantidad en la consulta, tanto privada como en el del instituto, el cuarto. Yo también observo mayor cantidad en la consulta de parálisis de cuarto, seguido por el sexto y en menor proporción el tercero. Un estudio que hace la doctora Rayán en el Instituto de Salud del Niño, entre el año 97 y 2000, da también una incidencia de un 30% aproximadamente de parálisis del tercero, a diferencia del cuarto, que siempre es mucho mayor y parece que esa es la tendencia. El diagnóstico de una parálisis de tercero básicamente es clínico. Se tiene que evaluar tanto la pupila, el ángulo del desvío, si es posible hacer un test de deducción forzada y evaluar los movimientos sacádicos. Todo esto para tratar de definir si es que estamos frente a una parálisis completa o a una paresia, ya que los procedimientos quirúrgicos se van a variar en relación a ello. Y también la cantidad de músculos afectados. Recuerden que son 4 músculos oculares los que son inervados por este tercer nervio. De tal manera que podemos tener presentaciones clínicas en las cuales hay una parálisis completa, es decir, los 4 músculos son afectados, una parcial que está en relación a si es que se afectó la rama superior o la rama inferior del tercero, como habíamos visto inicialmente, o aisladas de acuerdo a cada uno de estos músculos, ya sea recto superior, recto inferior, recto medio u oblicuo inferior. Y muchas veces también nos encontramos con algunos casos en los cuales hay una regeneración aberrante y que tendríamos que tener también en consideración para hacer el planeamiento quirúrgico. Los exámenes auxiliares, básicamente los que disponemos, y sobre todo en adultos, es definir situaciones que puedan poner en riesgo la vida del paciente, sobre todo los casos agudos. Algunas veces están relacionadas con cirugías muy agresivas, específicamente de tumores, ¿ok? Y bueno, el diagnóstico obviamente en esas situaciones es fácil porque después de la cirugía, un nasofaringioma, por ejemplo, o una cirugía de otra índole, pues afectó y dañó este tercero. Pero en aquello de presentación, una persona o un paciente que no tenía nada previamente, en adultos sospechar de inicio la posibilidad de un aneurisma. Y para ello se le pide imágenes, específicamente tomografías o resonancias. Algunas veces ante la sospecha nuevamente de aneurismas, incluso angiotacs o angioresonancias. Y no olvidar las enfermedades sistémicas, diabetes, hipertensión, dislipemias, etc. La tecnología brinda mejores formas de acceso, incluso para el estudio de los diversos pares craneales. Es así, por ejemplo, que en esta imagen nos describen la emergencia del tercer par craneal a nivel del mesencéfalo, donde indican ahí, por ejemplo, las flechas blancas. Y esto, así también en este estudio, muestran en realidad los 12 pares craneales por donde salen. Yo recuerdo que hace muchísimos años atrás, el único acceso que teníamos para estudiar estos pares craneales eran a través de laminitas y gráficas que teníamos que dibujar en las clases de neuroanatomía, ¿no? Ahora, con este desarrollo tecnológico, lo podemos ver en vivo. Entonces, mencionando nuevamente algo más acerca del cuadro clínico, que pueden haber las parálisis o paresias aisladas de cada uno de los músculos oculomotores, puede ser nuevamente parcial, ya sea por el compromiso de la división superior o inferior. Obviamente, si está afectado el recto superior, lo que va a haber es una hiperfunción del contralateral y si hay una parálisis del recto superior, va a haber obviamente una hipotropia y al revés, en el recto inferior va a haber una hipertropia y así sucesivamente. Tanto el recto medial como el oblicuo inferior son raras presentaciones de estas parálisis aisladas. Más frecuentes son los rectos superiores y los rectos inferiores.
El primero en relación a situaciones congénitas, el segundo, el recto inferior, en relación, por ejemplo, a traumas. O sospechar algunos tipos de enfermedades tipo miastenia, ¿no? En la situación parcial, cuando hay un compromiso en la división superior, obviamente va a haber tosis y va a haber hipotropia porque va a estar comprometido el recto superior y el elevador del párpado. Y en el caso del inferior, pues obviamente va a haber una exotropia, básicamente. Y en el caso de las parálisis completas, que es en realidad el enfoque del manejo quirúrgico que he planteado para esta charla, vamos a tener las clásicas presencias de una exotropia, una hipotropia de grado variable, una tosis también de grado variable y una midriasis paralítica, sobre todo cuando esta es periférica, puesto que las afecciones centrales no va a haber compromiso de la pupila, es decir, una lesión a nivel del mesencéfalo, ya sea de tipo isquémica o de otra naturaleza, nos va a diferenciar de una parálisis adquirida de tipo periférica. La presencia de esta dilatación o no de la pupila. Y como les habíamos mencionado, un síndrome, es frecuente encontrar un síndrome de regeneración aberrante, que no es sino otra cosa que reinervaciones anómalas, no se sabe exactamente por qué se produce, ¿ok? Pero lo que sí se ha observado es la presentación más frecuente, que cuando el ojo sano hace una abducción o una infraabducción, el párpado que tiene cierto grado de tosis se eleva en lo que corresponde al ojo paralizado, como es el caso del el paciente que estamos presentando en las diapositivas. Siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial, básicamente con los estrabismos restrictivos, sobre todo cuando son parálisis de tipo aislada, y al igual que enfermedades sistémicas, ya lo habíamos mencionado, la miastenia gravis, o en el caso de la oftalmoplegia externa crónica, progresiva. Para el manejo, en los casos congénitos, y estos se presentan de pequeños, obviamente no va a haber el tema de la diplopia, debido a la presencia de la supresión. Pero, por ende, tenemos que manejar para evitar el tema de la ambliopía inicialmente antes de considerar alguna intervención de tipo quirúrgica. Particularmente, no he tenido oportunidad de manejar los casos congénitos debido a que estoy en un hospital general. Usualmente estos casos de niños van o al Instituto de Salud del Niño o al INO usualmente. En los casos adquiridos, que es lo que observamos con un poco más de frecuencia en el hospital, básicamente en la fase aguda se maneja el tema de la diplopia y también tratar de reducir la contractura de los músculos en oposición, en este caso, del recto lateral. Para ello se describen el método del Gibor invertido, que es colocar un prisma base hacia adentro, como estamos viendo en la figura, ocluyendo el ojo afectado. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a hacer que el recto lateral del ojo en el cual se está colocando el prisma aumente la cantidad de fuerza que se inerva ese recto lateral. Esto, por la ley de Hering, va a generar que el recto medio paralítico, en este caso del lado derecho, reciba esa cantidad de fuerza. Obviamente no se va a mover, pero ¿qué es lo que va a suceder? Al recibir mayor cantidad de fuerza en ese recto medio paralítico, por la ley de Sherrington, lo que se va a lograr es que el recto lateral del ojo afectado reduzca en la misma proporción de la fuerza que está recibiendo ese recto medio paralítico y así reducimos la posibilidad de contractura de ese recto lateral. Sin embargo, esto ha venido cayendo en desuso por la presencia y la utilización en los últimos tiempos de la toxina botulínica que se coloca en el recto lateral, siempre y cuando, otra vez, se encuentren en la fase aguda. Ya en las fases crónicas, donde hay ya una contractura establecida, la posibilidad de que la toxina botulínica funcione es mucho
es mucho menor. Y obviamente en las fases crónicas planteamos la corrección quirúrgica. El objetivo, obviamente, y de cualquier estrabismo paralítico en general, es obtener el mejor alineamiento en la posición primaria y, en la medida de lo posible también, maximizar la visión binocular. En el caso del tercero es bastante difícil, como estábamos comentando al inicio con Ángel. ¿En qué momento? En la parte congénita se refiere a habiendo manejado primero el tema de la ambliopía. En los casos adquiridos, esperar al menos 6 meses, y en ese tiempo hay que tratar de evitar la diplopia en la posición primaria de la mirada y en la mirada hacia abajo. Este es uno de los casos que se presenta con aproximadamente más o menos con 3 años de evolución. Había sido operado de un tumor en Argentina, ¿ok? Y nos lo contactan, ya él retorna, después de haber estado un tiempo por allá, viene con este tipo de parálisis, que era de la rama superior, básicamente del tercero, poca tosis, está la rama inferior está en hipertropia y hay poca tosis. Posteriormente es el que tenía la regeneración aberrante también. Posteriormente se le hizo una fijación al periósteo, como vamos a ver en el caso de otro paciente, y este es el resultado cosméticamente bastante aceptable. Y en el tiempo ya tiene como 1 año de cirugía. Lo vi antes de la pandemia y estaba bastante tranquilo, felizmente. En esta situación la visión había bajado en el ojo izquierdo secundario a la cirugía del tumor y veía poco, por eso el tema de la diplopia, en los casos de tumores, cirugía de tumores bastante agresivos, no se presentaba en este paciente. Lo hicimos básicamente por una cuestión estética. Entonces ya habíamos mencionado de que para plantear cirugía en estos tipos de parálisis completa del tercero es un tratamiento complejo por el compromiso de estos 4 músculos, más el elevador del párpado superior. Y sobre todo porque los que pasan mucho tiempo sin haberse manejado previamente, va a haber una contractura adicional del recto lateral, muchas veces muy intensa, como veremos posteriormente en el caso para presentarles. Y frente a ello se han descrito múltiples técnicas quirúrgicas. En una charla anterior de la doctora Molinari, unos días atrás, un par de semanas, si mal no recuerdo, describió bastante bien muchas de esas técnicas. Me va a facilitar los que estuvieron presentes ahí. Va a facilitar el recuerdo, diríamos, de lo que va a continuación. Las dificultades técnicas van a ser variables, va desde lo más sencillo como retrocesos, resecciones, hasta obviamente las fijaciones a periósteo, transposiciones de los músculos, muy complicadas porque la mayoría de 4 músculos comprometidos de 6. Entonces hay pocas opciones también para hacerlo, ¿no? Sin embargo, hay varias descripciones con respecto a ello. Y la mayoría, los resultados, en realidad no hay una solución completamente satisfactoria, sobre todo para el cirujano. Los pacientes muchas veces se encuentran agradecidos porque desde posiciones extremas, como estamos viendo aquí, obviamente a tener este resultado estéticamente es mucho mejor para ellos, ¿sí? Pero a veces uno pues es un poco más detallista y no queda tan satisfecho. Sin embargo, tratamos de dar siempre lo mejor, obviamente. Y como decía el grupo de la doctora Gómez de Liaño, no hay una cirugía adecuada que logre restablecer completamente el equilibrio sensorio-motor. Y eso lo tiene que saber el paciente desde el inicio. Y lo otro es que ellos también mencionan es elegir el procedimiento más sencillo. Pero obviamente esto también en relación al paciente. ¿Qué significa el momento en el que, por ejemplo, lo recibimos? La causa, es una paresia, es una parálisis completa, cuánto tiempo lo tiene, etc. Entonces, ello
En base a eso, uno opta por tal o cual procedimiento. Y lo más sencillo es una retroinserción con resecciones amplias de los horizontales. Muchas veces lo asocian a una sutura de tracción muscular. Algunos hablan de solo 5 días y algunos se van hasta 6 semanas. Yo hace años atrás empecé haciendo retroinserciones descritas así y me fueron malísimos, todititos se fueron en el tiempo otra vez hacia la exotropia, a pesar de la asociación de suturas, de tracción, etc. Igual también con la fijación a la carúncula, se me fueron todos para afuera, como explicó bien la autora Molinari, y también descrito inicialmente por el doctor Horta Barbosa. Pero estos tipos de retroinserciones, del recto lateral, recesión del recto medio, particularmente me han ido mal. Por ello es que uno empieza a migrar a otros tipos de técnicas. Hablan también de una miectomía del recto lateral, simplemente cortan por completo y lo dejan suelto. Y aquí tomográficamente se ve que está muy insertado con la inserción nueva que hace el recto lateral libre. Diríamos que lo habían dejado libre muy posterior, ¿ok? Con una resección máxima del recto medial. Alguna vez también, me parece que junto con el doctor Horna, en algunos de sus pacientes, lo hicimos y se cortó el recto lateral, se lo dejó libre y tampoco no nos funcionó. La cirugía inervacional, propuesta por Horta Barbosa, denominada una técnica del igualamiento, básicamente se lo podríamos ofrecer no en los casos de parálisis completa, sino en aquellos en los cuales hay una paresia, para tratar de que, utilizando las leyes de Hedin y de Sherrington, se pueda dar una fuerza muscular en los casos de estos tipos de pacientes. Para ello se plantea una retroresección de horizontales amplias en el ojo afectado y un retroceso amplio del recto lateral en el ojo sano. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos lograr con ellos? Por ejemplo, aquí en la gráfica, el ojo paralizado es en el lado derecho, el recto medio, está aquí en exotropia, ¿correcto? Lo que se hace es una retroresección, como en el lado B, amplio, pero a esto se le añade un retroceso amplio del recto lateral. Lo que se quiere es, otra vez, así como se hizo el método de Gibor invertido, es que al debilitar la posición del recto lateral en el ojo fijador, ¿ok? Para tratar de mantener la posición primaria, pues va a recibir mayor cantidad de fuerza. Esto va a ser transmitido al recto medial parético en este caso, ¿correcto? Y que a su vez, por la ley de Sherrington, hace que el recto lateral reduzca su potencia, diríamos, de fuerza. Con esto se mantiene un mejor alineamiento. No he tenido casos de paresia de tercero, por ello no he podido aplicar este tipo de técnica. Esta técnica tampoco la he llevado a cabo. Me parece muy compleja y tiene muchas complicaciones posteriores frente a las otras, que es la transposición del oblicuo superior. Sousa, en el libro del doctor Prieto Díaz y Sousa Díaz, hablan que también ellos han tenido malos resultados aplicando esta técnica, pero bueno, ahí está escrito. Inicialmente fue descrita por Jackson, en el cual hacían una trocleotomía, hacían luego una resección de unos 15 a 20 milímetros del tendón que liberaban de inserción del oblicuo superior y esto lo reinsertaban al recto medio. Pero había mucho sangrado a nivel de la tróclea, había problemas de hipertropias, etc. Una variante es que sin desinsertar de la tróclea, como Scott, colocaban
la inserción del tendón del oblicuo superior entre el recto superior y el recto medio, para tratar de oponerse. Recuerden que el oblicuo superior sí está funcionando y de alguna manera trataba de oponerse a la fuerza del recto lateral. Lo mismo una variante de Villaseñor y Bringas, estos lo ponen por detrás del recto medio, ¿ok? Al cual también le añaden un FADE. Pero como les menciono, esto es una descripción de esas técnicas, pero particularmente no he hecho ninguna de ellas. Últimamente, y que también la doctora Molinari lo mencionó, es que hacen la transposición de los rectos, del recto lateral al medial, ya sea transponiendo todo el músculo o como en el caso de la transposición dividiendo al recto lateral en dos y pasándolo por debajo del recto medio y debajo del recto superior hasta insertarlo en el recto, a la altura del recto medio, paralítico. El inconveniente de esto es que muchas veces uno recibe al paciente ya en contractura. Esto probablemente pueda ser en pacientes que se haya manejado la parte aguda y se haya evitado la contractura del recto lateral, pero igual el llevar la cantidad de un lado de inserción al otro debe ser bastante complejo. Igual no lo he aplicado en ninguno de los pacientes debido a que estaban muy contracturados los pacientes que tenemos. Ok, esta es la descripción del split lateral, del músculo recto lateral, a llevarlo hacia la parte medial. Esto también lo mencionó la doctora Molinari, ¿ok? El grupo de la doctora Gómez de Llano trabaja mucho sobre esto, ¿ok? En el cual hacen una variante de la técnica de Nishida, que es para el recto lateral, en algunos casos de pacientes, específicamente en uno de tercero lo aplicaron una variante de Nishida, pero para el recto medial, en el cual ellos suturaban en la parte del tercio del cuerpo del recto superior y del recto inferior y hacían un nudo por detrás del recto medio, tratando de que estos dos músculos verticales, sin desinsertarlos para reducir el riesgo de isquemia, hagan un efecto complementario de tracción. Y luego viene el gran grupo de procedimientos de fijación al periósteo para el manejo de los diferentes tipos de estrabismo incomitante de tipo paralítico. ¿Ok? Y uno de ellos, la que la doctora Molinari es la que está haciendo actualmente, es desinsertar el recto lateral y reinsertar este recto lateral al periósteo lateral de la pared orbitaria. El doctor Vélez y su grupo hacen ya el año 2004, en un grupo pequeño de 3 o 4 pacientes, si mal no recuerdo la descripción que hacen ellos, este tipo de técnica que posteriormente se ha ido popularizando cada vez más. Otra vez, el asunto es que creo que no se podría aplicar en aquellos casos en los cuales ya hay una, no solo una contractura muy severa, muy crónica de este recto lateral, sino adicionalmente por la posición de tanto tiempo que puede tener el ojo, las estructuras perioculares, pues también tienden a tomar una especie de fibrosis y el ojo simplemente quedaría en un estado fijo. Entonces, desinsertar el recto lateral no nos serviría de mucho, colocándolo al periósteo, mientras tampoco pueda verse la manera de cómo liberar el resto de estructuras perioculares que están fibrosadas y que hacen que el ojo se mantenga en esa posición. Entonces, lo que hacemos en el servicio, básicamente, otra vez por el tipo de pacientes que recibimos, es la fijación del globo ocular, pero al periósteo nasal. Y para ello se han descrito
que se utiliza múltiples elementos que van desde la fascia lata, una banda de silicón, sutura no absorbible, etc. La banda de silicón y las suturas no absorbibles, yo tengo mis reparos en el sentido de que como son cuerpos extraños, empiezan a destruirse. En el caso de la banda de silicón, pues va a dejar un volumen mucho más alto en la zona nasal. Obviamente, si se destruyen, el riesgo de infecciones, etcétera, es bastante alto. En el caso de las suturas no absorbibles, incluso la posibilidad de daño a la superficie de la esclera por la tensión que uno tiene que hacer para mantener el ojo en la posición más alineada posible. Entonces quedan los tejidos orgánicos, uno de ellos es la fascia lata, y otro, y justo a propósito, conversando con el doctor Pedro Ciudad, que posteriormente va a seguir en otra charla, él me sugirió la posibilidad de utilizar un tendón, el tendón palmar, y entonces dijimos, ¿por qué no? Esta es una variante, una aproximación precaruncular, que es lo que hicimos en el paciente que vamos a presentar a continuación, pero que nos fue un poco complicado culminarlo todo, esta aproximación, y tuvimos que hacer la clásica ingreso también transcutáneo. Entonces paso a presentar el caso clínico. Es un paciente varón con un antecedente de una cirugía maxilar secundario a un tumor, a un nasofaringioma en el 2006, y posteriormente a ello un desvío ocular derecho con una caída palpebral importante, recibiendo 2 años después radioterapia. Al examen en el ojo derecho está en NPL. Hay una tosis severa con una opacidad del cristalino, no nos permite ver muy bien el fondo de ojo. Hay una exotropia derecho con una leve hipotropia, no hay ningún tipo de movimiento en ese ojo, lo que podríamos considerar un ojo congelado, un ojo fijo, pero su presión intraocular era normal y a la ecografía no mostraba una retina aplicada. ¿Ok? Como estamos viendo ahí en las diversas posiciones, el ojo prácticamente no se mueve para ningún lado. Y miren los cambios que tiene a nivel del maxilar, ¿ok? Lo que vendría a ser el piso de la órbita. Entonces, esto es lo que nos colaboró el doctor Pedro Ciudad, que hace microcirugía plástica, para la obtención del tendón palmar rapidísimo, creo que fue menos de 10 minutos, es un segmento del mismo, no afecta para nada a los movimientos de la mano, absolutamente, y prácticamente deja una cicatriz imperceptible en la zona de la mano, a diferencia, por ejemplo, de la fascia lata que se obtiene del miembro inferior y en una extensión mucho mayor. Este es, espero que corra el video, ok. Sí, este es el caso en cuestión. No pasa absolutamente, ni siquiera en la línea media. Aquí estamos haciendo un retroceso amplio del recto lateral, 15 milímetros. Esta es nuestra aproximación caruncular, ¿ok? Sabemos que en esa zona es muy sangrante, por eso utilizamos un equipo de radiofrecuencia, ¿ok? Para hacer la exposición de la zona a ingreso hasta ubicar la zona del periósteo nasal. Nuestro objetivo era tratar de llegar a la zona de inserción del tendón cantal interno. Ahí es en donde íbamos a hacer la fijación del tejido. Ahí ubicamos la inserción del recto medio, 5.5, lo fijamos. Ubicamos a qué distancia se encuentra y nos era muy difícil en realidad llegar e insertar allí el periósteo de tal manera que tuvimos que hacer un abordaje transcutáneo. Estamos pasando el tendón, ubicamos dónde está la inserción del recto medio, ya con el tendón en posición, y lo fijamos con sutura no absorbible, un Mersilene en este caso 5.0. Posteriormente se hace ya la fijación en el periósteo nasal,
a la altura del tendón cantal interno, verificamos que esté todo ok. ¿Cómo calculamos? Básicamente al colocar el ojo en posición primaria para el grado de tensión. ¿Ok? Este es el postoperatorio inmediato, un poco de hipotropia. Es cierto que esta zona, obviamente, estéticamente, al inicio puede quedar no muy aceptable, pero posteriormente la cicatriz es bastante bien. Este es el preoperatorio y el posoperatorio inmediato. Hay una reacción quemótica esperable, pero eso va bajando con el transcurrir de los días. Entonces, esto fue antes de la pandemia. Posteriormente nos contactamos para ver cómo iba por teléfono, pero lamentablemente hasta el momento no tengo las últimas diapositivas por esta situación de que estamos en el hospital bastante limitados en hacer atenciones ambulatorias. Y ese es el caso que le quería mostrar y lo que hacemos en el hospital. En conclusión, como hemos visto, los casos de las parálisis completa del tercer nervio son de difícil manejo. Y hay que considerar este manejo quirúrgico desde los procedimientos más sencillos a los más complejos, pero siempre teniendo en consideración al paciente, el tipo de paciente que recibimos. Es distinto a algo agudo, sin contractura del recto lateral, o en el caso de una paresia, se le da los procedimientos más sencillos que habíamos mencionado, hasta mucho más complejos, como hemos visto posteriormente. También con la posibilidad de que haya más de un procedimiento quirúrgico. Y por ello es importante explicar bien al paciente, a sus familiares, lo que se quiere obtener con este tipo de cirugía. Ok, muchas gracias por su atención y posteriormente estaremos atentos a sus preguntas. Muchas gracias, Martín, por tu brillante exposición. Sí, seguramente va a haber muchas preguntas y vamos a dejarlos para el final de las dos exposiciones. Entonces, vamos a continuar. Voy a compartir. Vamos a continuar entonces con la presentación, con la sesión de esta noche. Entonces, como segunda ponencia, tenemos invitado al doctor Pedro Ciudad. Muchas gracias, doctor, por aceptar y estar esta noche con nosotros. Y él nos va a hablar sobre microcirugía reconstructiva ocular, cuán funcional es. Entonces voy a hacer la presentación del doctor Pedro Ciudad. El doctor Pedro Ciudad es cirujano plástico reconstructivo, microcirujano y cirujano linfático. Es también miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica. Es miembro de la Academia Peruana de Cirugía. Tiene una maestría en investigación microquirúrgica. Tiene un doctorado en Ingeniería Tisular y Medicina Regenerativa. Es revisor de múltiples revistas internacionales. Es actualmente encargado de la unidad de microcirugía del Servicio de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética del Hospital Arzobispo Loaiza y es consultor del China Medical University Hospital en Taiwán. Muchas gracias nuevamente, doctor Pedro, así que puede compartir su pantalla. Entre tanto, podemos ir comentando, Martín, quizá un Preguntas. poquito. De repente podemos ir respondiendo algunas preguntas que han hecho. Ah, claro. Así vamos optimizando el tiempo, ¿verdad? Tenemos una pregunta del doctor Carrión, en el que nos pregunta cuánto es el valor del prisma que usa, o sugiere utilizar el método de Gilbert sin afectar la visión, en el caso de si usted lo usaría en niños que están en etapa de metropización, porque el doctor pues habla de que el Botox es muy caro, ¿no? Como para poderlo utilizar en niños, en su experiencia. Ok,
En el método de Gibbord no podemos colocar prismas demasiado grandes por la misma distorsión visual que puede haber, ¿correcto? Entonces sugieren entre 20 y 25 dioptrías prismáticas, colocado en el lado del ojo fijador, para garantizar, diríamos que, como les había mencionado a través de la ley de Hering y de Sherrington, hacer que se reduzca la contractura del recto lateral. En el caso de los niños que están en desarrollo visual, el manejo inicial va a ser sobre la diplopia, sobre la ambliopía, porque ellos no van a tener mucha diplopia, ¿sí? Ya que ellos fácilmente suprimen. Mientras tanto, si no se puede utilizar toxina botulínica, en el caso de reducir la contractura, es posible también, los niños son bastante plásticos, pero es posible utilizar también el prisma, pero de esa magnitud. Uh-huh. En su experiencia, el uso de la toxina botulínica, ¿cuánto tiempo desde el primer episodio lo recomiendo utilizar? Idealmente, y en el caso de cualquier parálisis, en realidad, y siempre lo discutimos esto con el doctor Cárdenas, que es la parte de neuroftalmología en el servicio, es dentro de los primeros 2 o 3 meses. Posteriormente empiezan a haber ya cambios en el músculo. Uh-huh. Y otra pregunta también del doctor Azañero era que la longitud del tendón extraído, ¿cuál era el tamaño? ¿Y dónde lo sutura? ¿En el recto medio? Generalmente el tamaño en realidad es alrededor de 5 centímetros. Lo que se va a utilizar es una pequeña porción, en realidad probablemente sea aproximadamente 1,5 centímetros aproximadamente de longitud. ¿Ok? ¿Dónde se sutura? En la parte ósea, el tendón a nivel de la inserción del tendón cantal interno, y en la parte ocular a nivel de la inserción del recto medio. O sea, 5.5 milímetros del limbo. Perfecto. Listo. El cálculo Gracias. se hace... Perfecto, el cálculo se hace más o menos para colocar al ojo en posición primaria, simplemente observando bajo el microscopio, que es un cálculo aproximado en realidad. Perfecto. Muy bien, el doctor Ciudad ya está listo, así es que pues lo dejamos. Gracias, doctor Mitsuaray, y continuamos con nuestro segundo ponente de la noche para esta noche de cierre con broche de oro con el doctor Ciudad. Mil disculpas por estos inconvenientes técnicos. Y bueno, en primer lugar, agradecerles en particular a la Sociedad Peruana de Oftalmología y al doctor Mitsuaray por esta gentil invitación de compartir un poco mi experiencia en la parte que llevo haciendo ya hace buen tiempo, que es la microcirugía reconstructiva. Y en este específico caso, la microcirugía reconstructiva ocular, ¿no? En el cual voy a darle algunas pautas o algunas cosas que he venido desarrollando y que también se han desarrollado conjuntamente durante los últimos 10 años. Bueno, en primer lugar, bueno, soy consultor en el hospital del China Medical University Hospital en Taiwán. Estuve trabajando los últimos 8 años en Taiwán y actualmente llevo trabajando ya 2 años en el servicio de cirugía plástica del Hospital Arzobispo Loaiza. Esto es lo que le voy a presentar. En primer lugar, le voy a presentar lo que es la parte de la microcirugía y todo lo que se ha avanzado hasta llegar a qué cosa es la super microcirugía reconstructiva. Después, durante este tiempo se ha desarrollado muchas técnicas en lo que respecta a la anastomosis microvascular. Y por último, voy a hablarle ya específicamente de algunos casos en los cuales he podido desarrollar y hacer reconstrucción de la parte oculoplástica.
En primer lugar, vamos a hablar de esto, lo que le digo, ¿no? El concepto de microcirugía y qué tanto en los últimos años ha cambiado y qué significa la parte de supermicrocirugía reconstructiva. Y esto comienza básicamente desde 1960, en donde Jacobson comienza a hacer la primera cirugía vascular utilizando elementos muy simples. Después, estos instrumentos poco a poco han ido modificándose, han ido haciéndose más chicos, más pequeños y más finos. ¿Por qué? Porque ¿qué tan pequeño podemos hacer una anastomosis microvascular? Hoy en día se puede hacer anastomosis de vasos linfáticos, vasos arteria o venas, hasta de 0.3 milímetros. Y esto va a depender, como le dije, del desarrollo, o que ha dependido del desarrollo de muchos instrumentos y sobre todo la parte ocular, la parte microscópica. Estos son los instrumentos de supermicrocirugía, en donde si ustedes ven claramente, ven, eso es un portaagujas que es demasiado pequeño, demasiado fino y que requiere asimismo una práctica o un entrenamiento para poder agarrar y coger este tipo de instrumentos. Entonces, este es lo que le digo, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado un portaagujas o un forceps de microcirugía con supermicrocirugía? Este de acá es el forceps de microcirugía y este es el forceps de supermicrocirugía. Y así como los instrumentos, las agujas también son demasiado pequeñas. Ya estamos hablando de agujas del tamaño de 12 ceros y esta es una aguja de 10 ceros. ¿Qué tan pequeño podemos y qué tan fácil se nos hace ahora, hoy en día, poder realizar este tipo de anastomosis vasculares, nerviosas, etcétera, en vasos o tejidos sumamente pequeños? Y es que, como les digo, el concepto de microcirugía ha cambiado un poco y ya se está imponiendo la parte de supermicrocirugía, que es lo mismo que una microcirugía, pero como es específicamente a la técnica de anastomosis nerviosa o vascular de menos de 0.3 de 0.8 a 0.3 milímetros. Y este concepto fue introducido ya desde hace ya varios años, en el 2014, en donde Isao Kojima, un eminente microcirujano y uno de los mejores microcirujanos a nivel mundial, define ese concepto de ya dar un paso más al desarrollo de la microcirugía. Entonces, así como las técnicas requieren de instrumentos, también la parte ocular requiere y ha dado un vuelco total, una evolución en cuanto a los microscopios. Ahora podemos ver microscopios con mucha capacidad resolutiva, hasta 80x, e incluso microscopios en los cuales podemos tener una visión de 3 dimensiones, o incluso utilizar la parte del robot, que ahora último se están haciendo ya reconstrucciones microvasculares utilizando el Da Vinci. Y como les dije, hoy en día hay una revolución y no es propaganda, pero este microscopio que ustedes ven acá es un microscopio que nos permite una alta resolución de más o menos 80x. El microscopio es un microscopio japonés y que se llama Mitaka, que ha cambiado y ha revolucionado la micro y la supermicrocirugía reconstructiva. Bueno, como les digo, todos estas mejoras en la microcirugía nos hacen también mejorar en cuanto a las técnicas de cómo hacer o cómo anudar o cómo hacer una anastomosis o cómo anudar. Y es que durante esta época, durante este periodo que yo me he dedicado a la microcirugía, hemos podido publicar diferentes artículos. En primer lugar, basados a la anastomosis microvascular. ¿Qué técnicas de anastomosis microvascular podemos tener? Podemos hacer un punto simple, o podemos hacer un punto corrido, o combinar todo esto. Y esta es una técnica que desarrollamos ¿no? para una anastomosis microvascular, en el cual nosotros colocamos 2 puntos a 180 grados. Posteriormente, nosotros le damos un punto continuo sin cortar las hebras del hilo, y después cada
Cada vez que vayamos anudando, vamos cortando. De esta manera podemos optimizar un poco el hilo en algunas circunstancias e ir anudando cada vez, y al final podemos anudar la parte posterior del vaso venoso o vaso arterial. Esto también, como le digo, es una técnica que nosotros se puede utilizar no solamente en cirugía o microcirugía vascular, sino en cualquier tipo de cirugía que se necesite el microscopio. Sin embargo, hay otra técnica que desarrollamos que nosotros la denominamos la técnica de la sutura en el aire. Una técnica muy sencilla que requiere un poquito de entrenamiento, pero a su vez es una técnica que es también elegante. Es decir, que nosotros no llegamos el hilo no llega a tocar el piso, sino que lo hacemos en el aire. Y esta técnica la publicamos, ¿Cómo hacerla fácil?, hace ya varios años. Y realmente es sencilla. Consiste en, primero, anudar, pero si la parte derecha no deja de desconectarse del hilo. El forceps no se desconecta del hilo y comienza a anudarse. Eso, como le digo, es una técnica sencilla, es una técnica elegante y que requiere un poquito de entrenamiento, pero a su vez nos hace ahorrar bastante tiempo para la parte de la anastomosis. Y esta es la parte clínica, en el cual nosotros comenzamos a suturar los vasos, pasamos una y otra pared, y en el cual ustedes van a ver que el forceps derecho no va a dejar caer el hilo, el nudo se va a hacer en el aire. Ven ahí, el hilo no cae, y se reanuda y se realiza el nudo de la sutura. Esa es la sutura que nosotros llamamos el airborne technique o sutura en el aire. Como le digo, no es necesariamente específica para poder hacerla en la parte de microcirugía reconstructiva vascular, sino que también puede aplicarse a cualquier tipo de especialidad que requiera el uso o hacer el nudo delante del microscopio. Bueno, vamos a la parte ya más clínica, en lo que les voy a hablar de algunos casos en los que considero que son importantes y que abarcan no solamente la parte funcional, sino también algunos conceptos que con el uso de los últimos avances en la microcirugía, en la obtención de colgajos pequeños o de disecciones que se requieren instrumentos muy finos, hemos desarrollado. El primer caso es la transferencia microvascular de glándula submandibular en casos de aquellos pacientes que tengan queratoconjuntivitis seca, ¿no? La transferencia microvascular para este tipo de patología a través de la glándula submandibular, para aquellos pacientes que necesiten lubricar, ya ha sido reportada. Sin embargo, nosotros hemos publicado un estudio en el cual nosotros damos los puntos técnicos para evitar algunas complicaciones, de los cuales estos papers han publicado qué posibles complicaciones pueden generarse a través de esta reconstrucción microvascular para pacientes con queratoconjuntivitis seca. Entonces, en este caso, es una paciente, una niña de 12 años con antecedentes de queratoconjuntivitis seca de aproximadamente 2 años atrás, que no está relacionada con el síndrome de Sjögren, y que presentó conjuntivitis recurrente, visión borrosa y ulceración corneal. Entonces, el plan en este caso era trasladar la glándula submandibular hacia una región en donde nos permita lubricar el ojo. En este caso, nosotros trasladamos la glándula submandibular a la parte temporal, para de ahí, a través del conducto de la glándula, ubicar el conducto lacrimal y hacer que la secreción de esta glándula pueda lubricar el ojo. Ese es el planeamiento, y para esto se ubicaron los vasos temporales, tanto la arteria como la vena. Entonces, este es el levantamiento del colgajo. Se procede con una incisión
perimandibular, entonces se ubica la glándula, pero a través de eso tenemos que tener estructuras o precaución de algunas estructuras importantes, como son, por ejemplo, acá esta parte de acá que es el nervio marginal, el marginal. Ese nervio se tiene que conservar, si no se puede afectar la función motora, y esa es la glándula. Cuidado especial debe tener cuando nosotros a través de la boca ubiquemos el conducto la abertura del conducto de la glándula para disecarlo e incluirlo con el colgajo. Ahorita vamos a ver. Entonces, este es el colgajo. Esta es la glándula, este es el colgajo mide aproximadamente 3 por 4 centímetros, la arteria, la vena y el conducto que se disecó por la boca, intraoral. Esa es la zona receptora en la cual presentamos acá la arteria y la vena, las cuales van a ser utilizadas para realizar la anastomosis microvascular. Entonces vemos acá ya transferido. Se realizó la microanastomosis vascular, se utilizó una sutura de nylon 10 ceros y se utilizó un túnel subcutáneo que conecte la parte del ojo para ubicar la salida del conducto lacrimal. Y en eso es lo que basa un poco nuestro paper, nuestro artículo en el cual publicamos hace ya varios años, el cual relata cómo podemos mantener o evitar complicaciones de que se obstruyan, porque la obstrucción de este conducto es el principal problema que hace que este tipo de reconstrucciones falle. En este caso nosotros sacamos un injerto de una vena, cualquier vena puede ser, y un pedazo, ¿para qué? Para a través del conducto de la glándula, nosotros le suturamos un patch, ¿no? Que va a hacer que el diámetro de la salida de ese orificio del conducto sea más amplio y no se estenose, que es la principal complicación. Como le dije, esos son uno de los puntos técnicos que trata este paper. Y dentro de la parte intraoperatoria, nosotros canalizamos la salida del conducto, este es un aguacat muy pequeñito, y acá nosotros le colocamos un stent en el conducto para que el conducto sea permeable y no se estenose durante los días posteriores a la cirugía. Esto de acá, vemos acá, recapitulando, clínicamente en la sala de operaciones, esto es lo que se ha hecho. Se hizo una incisión temporal, de ahí se continuó con la incisión preauricular y de ahí alrededor del borde mandibular. Se ubicó la glándula, se abrió la boca, se ubicó el conducto, se sacó la glándula, se trasladó y de ahí se cerró. Esta parte se cierra en forma primaria y esta parte de acá, como la glándula es un tejido y nosotros estamos trasladando un tejido libre, ¿no? Se llama un colgajo libre a otra zona, nosotros tenemos que evitar cualquier tipo de compresión. Si nosotros cerramos primariamente, eso de ahí va a hacer que comprima la glándula y por ende podemos provocar que los vasos que estén irrigando la glándula sean comprimidos y podamos provocar una trombosis, tanto arterial o venosa, solamente por comprimir. Entonces, en este tipo de casos nosotros utilizamos a veces un injerto de piel parcial para evitar el cierre primario por tensión. En el postoperatorio vemos acá el conducto, ¿no? El orificio por donde sale la lágrima que estamos viendo acá y que está permeable. Y esto vemos la funcionabilidad de la glándula. Unos puntos técnicos que tenemos que tener presente para este tipo de cirugías es que obviamente tenemos que tener o explicar a los pacientes que la secreción no va a ser la misma que la secreción de la lágrima, ¿no? Natural, y que va a haber una hipersecreción por el tamaño de la glándula. Entonces, en este tipo de casos, nosotros lo que hacemos es que poco a poco nosotros vamos haciendo
una reducción paulatina de la glándula para evitar esa hipersecreción que es normal en algunos casos, pero que ya cuando llega un tiempo en que la secreción ya se va disminuyendo, nosotros ya podemos dejar de disminuir. No se puede hacer este tipo de exéresis de glándula tan radical, porque si no, podemos afectar la funcionabilidad de la glándula. Y asimismo, como les presenté en un primer momento, el uso de instrumentos sumamente delicados y finos, y asimismo el uso de microscopios de última generación facilitan mucho lo que es la disección y lo que es la anastomosis. En esta de acá, en esta parte de acá, esta foto de acá, nosotros vemos acá la glándula transferida viable, ¿no? Este es un caso muy interesante, el cual es común hacer este tipo de reconstrucciones. Lo único, como le digo, es que requiere un buen entrenamiento, un buen soporte técnico en la parte instrumental y en la parte ocular. Entonces, eso es uno de las partes, de los casos que les iba a comentar. Cualquier pregunta vamos a hacer la parte final. Sin embargo, la otra parte, que es la parte de reconstrucción, en la cual se requiere tejido de diferentes estirpes, ¿no? En este caso, le voy a presentar un caso de una reconstrucción de párpado inferior con colgajo condrocutáneo auricular posterior libre, en el cual nosotros a veces, por los cirujanos plásticos, se opta por realizar simplemente injertos o algunas movilizaciones de colgajos, pero en el caso en el cual nosotros queramos reemplazar todo lo que es la parte palpebral, nosotros debemos reemplazarlo con el mismo tejido. En este caso puede ser la parte cartilaginosa, la parte de piel. Entonces, este es una paciente de 28 años de edad que tiene una pérdida total, ¿no?, de espesor en el párpado inferior derecho por un carcinoma epidermoide. En este caso ya se hizo la exéresis del tumor y se planeó, como les dije, una reconstrucción del párpado con un colgajo condrocutáneo auricular posterior libre, basados en la arteria, en la vena auricular posterior. Y este es el colgajo. El colgajo es sumamente pequeño, como ustedes ven, es un colgajo de más o menos 2 o 3 centímetros y con un pedículo pequeñito de casi medio centímetro y con un diámetro de vasos que bordea de 0.5 a 0.8 milímetros para hacer la anastomosis arterial o para hacer la anastomosis venosa. En este caso vemos acá en zoom, como le digo, las partes, el cartílago y la parte de la piel. Entonces eso se trasladó a la parte del párpado inferior y se obtuvo como vasos receptores la arteria y la vena temporal. Esta temporal superficial en realidad es muy usada para lo que es la reconstrucción de cabeza y cuello y la reconstrucción ocular. En este caso vemos cómo el cierre, ¿no?, es un cierre a través de incisiones pilosas en las cuales nosotros no vamos a tener cicatrices visibles y asimismo una cicatriz preauricular, el cual hace menos notoria la cicatriz en este tipo de pacientes, ¿no? Este es el índice del colgajo. Si ustedes se dan cuenta, el colgajo, a pesar de que es un colgajo pequeño, a pesar de que se trató de hacerlo lo más pequeño que se pudo, aún así para el párpado todavía continúa siendo un poco grande. Obviamente se coloca un poco unos drenes para evitar algún tipo de colección que pueda condicionar a un tipo de hematoma y por consiguiente una futura compresión de tanto la vena o la arteria que nos pueda hacer que el colgajo no sea viable.
Y en este caso vemos el postoperatorio inmediato a los 7 días. ¿No? Como vemos, como les dije, es un colgajo grande, es más, en el postoperatorio 2, 3, el colgajo, por el simple tiempo operatorio, por la simple inflamación postoperatoria, se vuelve aún más grande. Sin embargo, el colgajo después, poco a poco, comienza a tomar forma, comienza a adelgazarse, comienza a moldarse a la parte. Y aún así nosotros también al año podemos ver que nosotros podemos remodelar el colgajo. En este caso la paciente ya no quiso hacerse ningún tipo de cirugía para mejorar la parte cosmética. Sin embargo, se podría realizar acá un poco de reducción del volumen. Y como les dije, la cicatriz por acá de la zona preauricular en casi el 98% de los pacientes es una cicatriz imperceptible. Entonces, este es un colgajo muy útil, el cual nos brinda no solamente piel celular subcutáneo, sino que también da la opción para colocar la parte del cartílago. Otra cosa, otro tema en el cual me gustaría comentarle es la parte de nosotros los cirujanos reconstructivos en lo que es referente a la exenteración orbital en caso de cánceres, traumas etcétera. Vemos que la reconstrucción de este tipo de defectos pueden realizarse a través de colgajos locales o movilización de tejido local o con colgajos libres. En el caso de colgajos locales, los más utilizados son, por ejemplo, el colgajo temporal, el cual se moviliza hacia la zona orbitaria y de ahí se puede colocar un injerto de piel. Otro es un colgajo, un colgajo frontal, ¿no?, de fascia, y se coloca dentro de la órbita. Otro también es un colgajo parieto frontal, el cual se puede colocar a través de un túnel debajo de la piel en el defecto. Este de acá es otro tipo de procedimientos en el cual nosotros lo único que hacemos es una inversa al que se hacen, por ejemplo, en cirugía estética, ¿no? Un facelift o un estiramiento facial, que la dirección o el vector es conseguir que la cara se estire o se tense para evitar las arrugas o los surcos nasogenianos, ¿no? En este caso es conseguir lo contrario, es el mismo concepto, pero llevado hacia la parte de la órbita, ¿no? Entonces vemos acá cómo se puede fácilmente conseguir este tipo de procedimientos con un colgajo en el cual está indicado en algunos pacientes que presentan bastante flacidez, que por lo general son los pacientes ancianos y algunos niños. Sin embargo, como le dije, la parte de microcirugía reconstructiva también es utilizada para la reconstrucción de este tipo de efectos, en el cual nosotros podemos utilizar piel, es decir, un colgajo. Este es un colgajo de piel con su pedículo arterial y venoso, el cual va a ser transferido a este tipo de efectos con una anastomosis microvascular. Y los colgajos que se utilizan son el radial, el dorsal ancho, el recto abdominal y el anterolateral del muslo. Estos tienen obviamente sus ventajas y desventajas. Este es un paciente en el cual se utilizó un colgajo radial del brazo basados en la arteria y en la vena radial. Vemos ahí el defecto, cómo se ha cubierto. Sin embargo, vamos a ver que tiene algunas ventajas y desventajas. Las ventajas vamos a ir viéndolas, que nos ofrece una cobertura cutánea muy fácil. Este es un colgajo que se toma de la espalda, es un colgajo dorsal ancho, y el cual nos permite una cobertura del defecto. Y este es otro colgajo en el cual es un colgajo que se toma de la parte lateral del muslo para cubrir el defecto. Sin embargo, hace ya varios años, hace 5 años aproximadamente, nosotros publicamos una serie de pacientes en el cual nosotros utilizamos el músculo gracilis
con o sin paleta cutánea para este tipo de efectos. Esto lo utilizamos no solamente en pacientes con antecedentes de neoplasia, sino con trauma, ¿no? Es una serie de 9 pacientes en la cual nosotros presentamos, por ejemplo, este caso. Este es un caso, este es el primer caso, este es el paciente con la exenteración. Vemos acá el músculo gracilis sin paleta cutánea, el cual es anastomosados nuevamente por la facilidad de los vasos y la fácil accesibilidad de los colgajos temporales superficiales, y este es el resultado postoperatorio inmediato, ¿no? Vemos ahí un músculo rojo vivo, el cual refleja que la anastomosis arterial y venosa están dados muy bien, y este es el resultado postoperatorio, este es el preoperatorio, y este es el postoperatorio ya con el uso de una prótesis. Esta es otra paciente también en el cual se utilizó la misma técnica, se le colocó un injerto, y de ahí este es el resultado ya con la prótesis. Otro caso que también yo creo que vale la pena en la reconstrucción ocular, o la reconstrucción ocular microvascular, es el uso del colgajo de peroné. Si bien es cierto, a veces en el caso de traumas hay fracturas y a veces hay desprendimiento o hay rotura del piso de la órbita, lo más fácil y lo más frecuente que se utiliza es las placas de titanio para colocar el piso de la órbita. Sin embargo, el colgajo de peroné se puede utilizar también para este tipo de reconstrucción. Y este es un colgajo de peroné en el cual está basado, bueno, este es su pedículo y esta es la paleta cutánea, pero lo que nos interesa acá, más que la paleta cutánea, es el hueso, para poder fijarlo y recrear o reconstruir la órbita. Esta acá es una foto de unas imágenes, tanto preoperatorias, en donde se ve la reconstrucción del piso de órbita, y vemos al paciente al año de seguimiento. Vemos acá, bueno, esta es una cicatriz que también se hizo preauricular. Sin embargo, acá bueno, desarrolló un poco de cicatriz queloidea, pero el resultado fue muy valedero, muy útil para la reconstrucción del piso de órbita. Y en general, este tipo de reconstrucción lo que nos hace reflexionar es que el cirujano reconstructivo o microcirujano no trabaja solo, ¿no? Como me mencionó el doctor Mitsugaray, que esto siempre nosotros tenemos que discutir en beneficio de los pacientes, porque cada paciente merece tratamientos diferentes. No a todos les podemos hacer lo mismo. Y es por eso que nosotros, en la parte de microcirugía reconstructiva, nosotros podemos innovar mucho, porque en realidad hay muchísimas técnicas que se han empleado hace mucho, pero que aún así nosotros, con la ayuda de algunas técnicas, tanto por instrumento o por técnicas a través del microscopio, podemos ir mejorando. Porque como han visto ustedes, los procedimientos que ustedes han visto en realidad no son tan simples, son complejos, pero requieren un entrenamiento. Y ese entrenamiento está dado poco a poco. Y en el camino, todos, como todos los cirujanos, siempre vamos a fallar. Fallar. Pero la falla real que nosotros vamos a tener en nuestra vida, y sobre todo para la nueva generación, es que cuando nosotros fallamos es cuando nosotros ya no intentamos. Entonces, este es un concepto que sí me gustaría que se lleven. Siempre le transmito a mis residentes de que la verdadera falla es cuando uno no lo intenta. Entonces, ya para concluir la plática, en cirugía reconstructiva siempre hay muchos conceptos, pero los conceptos básicos que tenemos que tener presente para el tipo de reconstrucción avanzada es que nosotros tenemos que ir planeándola. Si se puede hacer en un solo procedimiento, ok, perfecto, pero la reconstrucción funcional debe ser por etapas. Generalmente es poco probable que una cirugía reconstructiva quede muy bien, ¿no?
en una sola cirugía. Por lo general requiere de algún tipo de procedimientos adicionales para mejorar, sobre todo las cirugías funcionales. En este caso nosotros tratamos siempre de tomar un poquito más de en exceso, el colgajo o como mencionaron, el tendón, un poquito más de lo que nos planeamos. ¿Por qué? Porque es mejor tener de sobra a que falte, ¿no? O sea, hay que tener grandes colgajos, por ejemplo, como en el primer caso que les presenté, el colgajo de la glándula submandibular, eh, eh, poco a poco se fue haciendo la reducción del tamaño y es mejor tener un poco más tejido a que falte. Y cuando se utiliza la parte de la microcirugía, o sea, la anastomosis microvascular, seguir la naturaleza siempre, ¿no? Dos venas y una arteria, porque el drenaje venoso es muy importante, ¿no? Y mientras más drenaje venoso, nosotros tenemos menor probabilidad de que el colgajo se congestione. No intentarlo, como le dije, hacer todo perfecto en la primera cirugía. ¿Se puede intentar? Sí, pero generalmente a veces se requiere de algún tipo de procedimiento, algún retoque, algo. Y en la parte de microcirugía reconstructiva, lo primero que nosotros, los cirujanos que nos dedicamos a este tipo de procedimientos, es la supervivencia del colgajo. Como les comenté hace también, nosotros nos dedicamos a que el colgajo, tanto en el intraoperatorio como en el postoperatorio, no tenga compresión, que esté en una posición adecuada, que el pedículo tanto arterial no se doble, porque eso va a condicionar a futuras complicaciones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos o nos enfocamos básicamente en que el colgajo sobreviva, que es lo más importante. Y si hay algún tipo de complicación, obviamente nosotros no tenemos que esperar tanto tiempo porque tenemos que explorar. O sea, las complicaciones se resuelven mucho mejor como en todo tipo de cirugía, en una etapa muy temprana, ¿no? Y la estrategia más valiosa para nosotros es la seguridad. O sea, nosotros tenemos que saber qué cosa es lo que estamos haciendo y sobre todo a nosotros cirujanos, la anatomía es la parte más importante para nuestra carrera. Y esto nos da la seguridad de saber qué cosas estamos cortando, qué cosas estamos disecando, y eso es una estrategia muy importante para la cirugía reconstructiva. Y como todo, obviamente prepararse no solamente para si el primer plan falla, siempre hay un segundo o tercer plan que desarrollar. Y bueno, quiero terminar con este concepto o esta frase: si uno quiere resultados diferentes, ¿no? En todo tipo, no hay que hacer las mismas cosas para nuestros pacientes. Bueno, esto es todo lo que quería decirles y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ciudad, por su excelente presentación. Es un tema muy innovador. Entonces, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Tania, por favor. Sí, doctor, excelente presentación, felicidades, nos ha dejado con la boca abierta. Muy bien. Hay una pregunta sobre el diagnóstico de la niña del ojo seco que nos presentó, el caso del ojo seco severo. ¿Qué diagnóstico era el que tenía la niña, la causa del ojo seco? Nosotros le diagnosticamos o entró a sala con queratoconjuntivitis, Zika, no relacionada al síndrome de Sjögren. Ok. Perfecto. Pues esa es la única pregunta. Las otras preguntas ya las resolvimos con el doctor Mitsuaray. No sé si tengan alguna otra pregunta. Pues una brillante exposición, doctor. Bueno, de verdad agradecerles y como les dije, siempre hay cosas nuevas para innovar. La cosa es discutirlas en grupo, ¿no? En conjunto, ¿no? Nosotros con el doctor Mitsuaray estamos conversando nuevas opciones de tratamientos para, como lo dije, tratar de innovar y publicar. Perfecto.
Si tienen más preguntas, creo que es el momento de aprovechar el conocimiento de nuestros ponentes brillantes, magistrales. Pues aquí hay puras felicitaciones para los ponentes. No hay más preguntas. Yo quería hacer un comentario respecto a las parálisis, a las técnicas quirúrgicas sobre la parálisis del tercero que había dado Martín. Y realmente, primero concuerdo, yo tengo una experiencia similar a la que manifestabas, Martín, de respecto a los retrocesos, resecciones, ¿no? Que en el corto plazo funcionan, pero en el mediano y largo plazo se van a ir nuevamente hacia la exotropia, porque siempre, diríamos, ese recto lateral, por más de que haya sido retrocedido, va a tener una función. Igual yo he ido migrando, diríamos, de técnica, haciendo uno porque no me convencía. Sí he tenido la oportunidad de hacer en el instituto la transposición del recto lateral y hemos hecho la transposición del recto lateral como tendón único o como músculo único y también haciendo el split. Cuando inicialmente hacíamos diríamos, como recto lateral único, solo un pasaje inferior por debajo del oblicuo inferior y recto inferior, pero el problema es que después teníamos desvíos verticales. Entonces después por eso pasamos a hacer el split, y realmente, como tú manifestabas, y la doctora Andrea también lo manifestó algunas semanas atrás, es una técnica complicada la cirugía de transposición de recto lateral, y realmente si uno tiene técnicas más sencillas, probablemente sea mejor, diríamos, escoger una técnica más sencilla. Ahora, yo quería preguntarles, en este caso que mostraron del uso del tendón palmar, en ese caso sí no es necesario, diríamos, hacer una anastomosis arteriovenosa. No, 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 Abel, es un tendón libre. Sirve básicamente como un elemento de fijación. Perfecto. Y a diferencia de utilizar la banda de silicona o las suturas no absorbibles, esta es orgánica y del propio paciente. Claro, definitivamente, como tú manifestabas, a veces el utilizar, digamos, la banda de silicona puede ocasionar un granuloma, fibrosis y una cicatrización anómala. Y extrusión en el mediano a largo plazo. Hay una pregunta, Tania. Sí, aquí tenemos una pregunta en la que preguntan qué porcentaje de éxito ha encontrado en los trasplantes de glándula submandibular para ojo seco severo, y si esa técnica se puede ocupar en pacientes que tengan ojo seco secundario a artritis reumatoidea. Bueno, ¿Cómo es su experiencia, doctor? sí, la tasa de éxito se reporta de más o menos un 78% aproximadamente. Y eso va a depender mucho en cuanto a cómo evolucione. Es decir, como les dije, lo más importante es la parte también postoperatoria y que esa glándula no le ocasione problemas al paciente. Porque como le dije, esa glándula es una glándula inmensa si lo ponemos en tamaño para el ojo. Entonces, al principio va a haber una hipersecreción, ¿no?, lacrimal, donde el paciente ya se va a sentir incómodo. Entonces, ahí es cuando nosotros comenzamos a reducir el volumen de la glándula. Entonces, las complicaciones no solamente son postoperatorias, que evitar que la arteria se comprima, que evitar que la arteria o la vena se tuerza, ¿no?, que son una de las principales complicaciones, sino que también el postoperatorio, después de un seguimiento, 6 meses, 12 meses, nosotros comenzamos a ver qué tanto beneficio
tiene el paciente. De ahí vamos a comenzar a reducir. Y ojo, cuando reducimos la glándula, también hay que hacerlo dentro del microscopio, o sea, a través del microscopio, porque si no, nosotros podemos dañar unos vasos o dañar el conducto y va a ser lo mismo. Es por eso que se necesitan técnicas o entrenamiento y asimismo instrumental y equipo de mucha precisión. Perfecto. Doctor, y sobre el uso de los colgajos con su vasculatura, para esa técnica, ¿usted usa microscopio quirúrgico o lupas? ¿Y qué tan cerca y lejos ve que tengamos el acceso a la tecnología Da Vinci o un equivalente japonés que mencionó aquí? ¿Cómo lo ve? Bueno, a ver, con la primera pregunta con las lupas. El colgajo se levanta o se diseca con lupas, ¿no? De más o menos, mis lupas son de 3.3 X. Ahora, para la anastomosis sí se requiere un microscopio. Un microscopio 20X, ¿no? 20X promedio. Después, ¿qué otra pregunta era acerca del Da Vinci? La tecnología, esa tecnología Da Vinci de los microscopios. Bueno, es bastante cara realmente. Estamos tratando de llevar nosotros un microscopio al servicio de cirugía plástica porque se malogró nuestro microscopio y en promedio es $1.300.000. Entonces es un poco caro para el presupuesto MINSA, ¿no? Al menos para el hospital. Pero yo pienso que hay otras alternativas. Por ejemplo, hay microscopios que se puede utilizar con una cámara y se proyecta hacia un televisor o hacia una pantalla. Y eso es fácilmente accesible, lo que falta es un poquito de ingenio y hacerlo, porque esas cámaras lo venden en Amazon, en eBay, y uno puede adaptar y conectar. Ahora, para los microscopios, ¿no? Por ejemplo, los que no tengan microscopios, hay microscopios que no son tan caros, pero que nos permiten una buena visibilidad y no dañan los ojos, ¿no? Porque hay algunos microscopios que son hechos, no tengo nada contra China, pero unos microscopios chinos que a veces por la refracción daña un poco la vista. Entonces, en el caso de Leica tiene un microscopios portátiles que nos permiten hacer este tipo de cirugías y no tendríamos que llevar un microscopio grande, ¿no? En cuanto al robot, yo pienso que todavía estamos un poco lejos, para al menos un par de añitos más creo que podría llegar al Perú. Y sobre la cirugía microvascular o los colgajos en reconstrucción de cavidades anoftálmicas contraídas, ¿tiene alguna experiencia? Cavidades anoftálmicas. ¿A qué se refiere? Cuando ya les han hecho la enucleación y la cavidad queda pues contraída y no tiene espacio, no sé si ahí se podría hacer este tipo de colgajos. Sí, en realidad este tipo de colgajo está destinado para eso, o sea, es para obliterar los espacios y encima colocarle la prótesis, ¿no? La prótesis. Ese es el principio, ¿no? Porque en nosotros podemos colocarle o piel nada más, o sea, un colgajo de piel tomado del brazo, de la espalda o de la pierna y colocarle en la cavidad. O también nosotros podemos colocarle músculo para obliterar el espacio y piel. O injerto en este caso, ¿no? Como presenté que es una serie de casos en el cual nosotros utilizamos solo músculo e injerto. El músculo, o sea, hay pacientes en los cuales se someten a radiación, ¿no? Y esa es una de desventajas del colgajo de piel. Que el colgajo de piel, por ejemplo, del brazo, ¿no? Es un colgajo muy delgado en algunos pacientes. Entonces, si el paciente se somete a este tipo de procedimientos como la radioterapia, todo eso, esos pacientes generalmente tienen ya, el colgajo se debilita, ¿no? Entonces hay a veces exposiciones, óseos, todo eso, ¿no? Entonces por eso se requiere a veces un colgajo que tenga músculo, el cual va a resistir un poco más la radioterapia. ¿Y estos costos de este tipo de procedimientos, de cirugías, están cubiertos por el CIS?
Sí, sí. Actualmente el CIS cubre este tipo de procedimientos. ¿Y usted cree que sea beneficioso complementarlo con el uso de cámaras hiperbáricas o no cree necesario el uso de esto? En realidad, lo que sí se ha descrito es el uso de cámaras hiperbáricas para cualquier tipo de complicación, ¿no? Ya cuando se ha terminado en el postoperatorio, ¿no? Por ejemplo, hay complicaciones venosas como congestión vascular, ¿no? O a veces complicaciones arteriales en la cual por la misma patología del paciente o una enfermedad, aterosclerosis, todo eso, eso condiciona a que la vascularización del colgajo transferido sea menor. Entonces, en este tipo de pacientes se podría utilizar sí la cámara hiperbárica, ¿no? Perfecto. Y hay una pregunta más para el doctor Michoaray sobre el uso de la fascia temporal, si se podría ocupar para esta fijación con la finalidad, la misma finalidad que se usó el tendón palmar. Eh, Como, sí, no sé si... sí, a ver, había mencionado que en los estudios previos para estas fijaciones oculares al reborde orbitario, al periósteo, se utilizaban diversos materiales y dentro de ellos estaban las fascias. En realidad la idea inicial antes de hablar con Pedro era utilizar fascia, pero fue Pedro que me sugirió por el acceso rápido, como les dije, menos de 10 minutos ya tenía el tendón y la posición. Para en la zona de la fase temporal es probable, es bastante, la idea es que ese tejido sea duradero, sea grueso, que pueda producir y resistir la tensión que va a tener en este caso en el posicionamiento que se le va a dejar. Pero A una mí me- fase temporal sí pudiera ser asequible. Ahora, si pudiera ser a través de una incisión pequeña, yo creo que en la zona temporal va a haber cabello, presumo hasta llegar más o menos a la superficie del músculo temporal, pudiera haber un poco más de sangrado, no lo sé, probablemente sí. Tal vez Pedro nos pudiera ayudar un poquito en ese aspecto para acceder a la fascia temporalis. sí, A diferencia del tendón palmar que no sangra. en realidad, la primera vez cuando conversamos y planteamos este tipo de procedimientos con Martín, nos demoramos creo que menos de 5 minutos en sacar el tendón. Y a diferencia, yo creo que el tendón con la fascia va a depender mucho de qué cosa es lo que ustedes, ¿no? Como oftalmólogos quieran de la parte que se quiera transferir. Por ejemplo, ¿no? Si uno quiere una parte más estática, o sea, que quiera que se quede ahí alguna parte de globo ocular, podría ser la parte de fascia. La fascia de por sí hace que haya una cicatrización mucho más rápida, o sea, se pone muy, muy dura, ¿no? Muy fibrótica. Sin embargo, la parte del tendón, la parte del tendón, por su misma naturaleza, hace que este sea más funcional, más lábil a movilizarse. ¿Me dejo entender? Eso va a depender mucho ya de los criterios o de lo que ustedes quieran para su paciente. Pero esas dos opciones son muy, muy valederas. Fascia hay en todos sitios, ¿no? O sea, eso no hay problema. Hay, hay zonas de fácil abordaje, pero el tendón a mí me parece una alternativa mucho más funcional, ¿no? Y que no provoca mucha fibrosis, a diferencia de la fascia. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos cirugía y hacemos también, trasladamos fascia, esa fascia a veces tiende a hacerse muy fibrótica. Esa es la diferencia, ¿no? Perfecto. Doctor, y acá hay una pregunta sobre los colgajos. Cuando realizan los colgajos, ¿anastomosa todos los vasos? Sí, en realidad sí, o sea, arteria con arteria y vena con vena, ¿no? O sea, la arteria receptora con la arteria dadora y la vena receptora con la vena dadora, ¿no? En el caso del conducto no, porque el conducto va directamente, ¿no? al orificio.
Y el tiempo, este tipo de cirugías, el tiempo más o menos que van a funcionar, ¿cuántos casos más o menos ya se han hecho de este tipo de cirugías? Bueno, yo he realizado un promedio de más o menos 10 casos aproximadamente. El tiempo, Bastante. el tiempo operatorio se refiere, el tiempo operatorio sí son un poco largos, porque requiere, como le digo, una disección muy meticulosa, estructuras en las cuales nosotros tenemos que preservar, ¿no? Por ejemplo, el marginal, ¿no? Que viene por acá, entonces hay que tratar de no dañarlo, no dañar algunas ramas, cuando sea el abordaje intraoral, en disecar muy cautelosamente el conducto, porque cualquier pinchoncito o del conducto nos puede No acarrear funciona. un mal funcionamiento, ¿no? Entonces, ese tipo de cirugías tienen un promedio de más o menos unas 6 horas como mínimo. Y va a depender si uno lo realiza en 2 equipos, todo eso, pues, ¿no? La primera cirugía que realizó, ¿hace cuánto tiempo fue, doctor? Uy, esa fue hace bastante tiempo, fue más o menos eh, 2015, más o menos en el 2015, Ah, aproximadamente. y el paciente está funcionalmente, está bien. Sí, la primera cirugía que, bueno, no tiene mucho al caso, pero lo que pasa es que yo he trabajado fuera del país. Entonces, la primera cirugía por hace ya bastante tiempo la realicé fuera del país. Pero sí, como Ah, le digo, los resultados son muy, muy satisfactorios para los pacientes. qué bueno. Perfecto. Doctor, creo que ya no tenemos más preguntas. Todo el mundo felicita por las presentaciones del doctor Mitsuaray y por la de usted, doctor Pedro. Excelentes presentaciones. Son un gran equipo, entonces siempre sacando cara por el Hospital Loaiza. Muchas gracias y pues le cedo la palabra a nuestro querido presidente, el doctor Abel Flores. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Martín, muchas gracias, doctor Pedro, por la excelente exposición, muy, diríamos, conceptos muy, muy innovadores y nos motivan para ir diríamos, adoptando estas nuevas modalidades de intervención quirúrgica. Muchas gracias. Bueno, vamos a invitar a la doctora Linda Fernández como representante del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Oftalmología, para que haga el cierre del año académico del Centro Peruano de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica. Bueno, buenas noches con todos. Realmente felicitar a la última sesión, a los ponentes, realmente casos complejos y muy interesantes. Bueno, decirles que realmente este año ha marcado realmente muchos cambios en la parte de cómo nos hemos ido desarrollando, pero creo que yo dentro de lo positivo nos ha logrado unir como grupo, trabajar en equipo y realmente las charlas han sido muy enriquecedoras y muy constantes, ¿no? O sea, realmente creo que la afluencia ha superado a la parte presencial cuando estamos mediante esta vía, ¿no? Yo pienso que eso es algo positivo, que hay que seguir trabajando en eso. Destacar mucho la importancia de la gente joven que ha ido participando y realmente hay oftalmólogos que de repente algunos por ejemplo, yo no tenía la oportunidad de haber conocido al doctor Ciudad, que ahora lo he conocido realmente lo felicito, doctor. Realmente plástica ocular va muy de la mano en muchas patologías oftalmológicas y realmente tenemos que trabajar en un trabajo multidisciplinario, ¿no? Cierro como miembro del Consejo Directivo el capítulo de oftalmología pediátrica en el año 2020 y espero trabajar con el comité, con el doctor Flores en esta nueva presidencia para muchos proyectos en adelante en el año 2021. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por las palabras, Linda. Y bueno, entonces agradecerles a todos ustedes y
nos reencontraremos el próximo año con las sesiones cotidianas y bueno, desearles lo mejor y algunas palabras, Tania, para ya cerrar la sesión. Solamente me queda desearles todo lo mejor, que este año termine con salud en todas las familias, en cada uno de nosotros y nuestros seres queridos, y que el año que viene sea mucho mejor que este que ha pasado, que pasó volando, vino con muchas cosas malas, pero saquemos lo positivo de lo que hemos vivido en este 2020. Les mando un gran abrazo a todos y mis mejores deseos para todos, y pues sigamos en este camino del aprendizaje y de compartir nuestras experiencias. Creo que todos los colegas que estamos aquí tenemos mucho que compartir, mucho que enseñar, y el próximo año les invito a que se comprometan a compartir sus experiencias para que podamos seguir enriqueciendo este conocimiento de familia que tenemos, ¿no? Creo que es algo muy bonito que estamos logrando gracias a la Junta Directiva y a todos los miembros que estamos trabajando por salir adelante como familia. Entonces, unas bendiciones para todos y pues que tengan un excelente fin de año, que ya no nos vamos a comunicar hasta el próximo año. Bendiciones. Muchísimas buenas gracias. Gracias a Buenas todos. noches y que pasen lindas fiestas. Gracias.